especial en el foro Naos Televisión Cristiana, el foro NTC. Estamos en esta semana invitando a diferentes hermanos en Cristo que están participando para puestos de elección popular. Y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Néstor Alemán. Bienvenido, profesor Néstor Alemán. Vamos a usar este primer segmento, este primer espacio, estos primeros 20 minutos, para conocerlo a usted, independientemente de las faenas y de los logros que ha tenido en el campo personal, o en el campo político, en el campo económico. Queremos saber quién es Néstor Alemán, de qué raíz viene y dónde se ha criado, cuál ha sido su infancia y su desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero, por haberme invitado a esta participación para poder compartir sobre, en primera instancia, como usted lo dice, la biografía, o sea, la vida. Yo nací en los campos bananeros del sector de La Lima, allá en el hospital de La Lima, hijo de María Guillerma Cáceres, que está radicada aquí en Progreso, en la colonia Palermo, y don Hernán Alemán Cerrato, que de Dios goce. Transité por una escuela primaria en aquellos tiempos, usted recordará, donde uno iba a las jornadas en la mañana y en la tarde. Una infancia en el área rural, con mucha libertad y también con un sentido de una especie de vinculación con el trabajo de las edades tempranas, porque al niño en el área rural le van asignando pequeñas tareas para que pueda ir colaborando en el hogar. Después, en el año 82, le dan las prestaciones a mi papá de la Tela Railroad Company, donde él trabajó durante muchos años. Y nos trasladamos a la ciudad de Progreso. Y en esta ciudad de Progreso se nos abrió la puerta. Primero llegamos donde mi abuela, doña Mercedes Cáceres, ahí en Palermo, que ella abrió las puertas, estuvimos ahí un par de meses y después nos trasladamos siempre en Palermo a otra calle donde mis padres con esfuerzo fueron construyendo una casa, y a la vez empezó ese proceso de continuar los estudios junto a mi hermana Zulema Beatriz Alemán, que es la mayor del núcleo familiar, y también mi hermana menor, Daisy Patricia Alemán. Yo soy el de en medio. Somos tres hermanos, les digo yo bromeando, soy el mayor de los menores y el menor de los mayores, o sea, y soy el único varón dentro de ese núcleo familiar. Luego entré en primera instancia a estudiar en el Instituto Departamental del Progreso, ahí me abrieron las puertas. Recuerdo muy bien el primer año que estuve ahí, el año 84, con maestros como el profesor Roger Mendoza, el profesor Valerio, la profesora Sandra, el profesor Gilberto García y otros que tuvieron ese espacio de colaboración. Yo integraba la selección de fútbol del Progreso, y después, por ese tipo de cuestiones, me llevan para el Perla de Lulúa. Y es así que en tercer curso voy al Perla de Lulúa, y ahí ya el profesor Marco Funes y otros maestros pues me ayudan para estar en el Perla de Lulúa, y formo parte de la selección del Perla de Lulúa de fútbol. Formo parte también de los movimientos estudiantiles que había en esos años de los 80, que se luchaba porque el Perla tuviera un terreno, porque se construyera el Perla de Lulúa, hasta hacer el colegio pues que hoy tenemos por la gestión de los padres de familia, y un profesor destacado como Amílcar Chinchilla, que es el coordinador de gestión. ¿Usted arrancó cuando estaba el colegio ahí por la Jaime Eliario? Correcto, yo en la Jaime recibí clases en tercer curso. En ese momento que yo voy al Perla, el año 86, el Perla está instalado en la Jaime y está en las marchas de los estudiantes por lograr el terreno que después se logró, sí, y posteriormente por la construcción. Me gradué de bachiller en Ciencias y Letras en el Perla de Lulúa. Una juventud muy bonito. Tuve la oportunidad, fíjese, gracias a Dios, de ser parte de las situaciones estudiantiles, ¿verdad? Y también de jugar fútbol. Una educación muy sana que nos daba en ese momento, integral, para que uno evitara muchos flagelos que le podían hacer daño a uno.
y estudiando con un promedio normal, o sea, un promedio normal, un índice académico normal, y después de eso me matriculo en la Universidad Nacional Autónoma, mis padres me matriculan en la Universidad Nacional Autónoma en la carrera de Ciencias Sociales, pero consigo trabajo de profesor de Educación Física rapidito, ahí el año 90, en la Luis Landa American School, con la profesora Aida López de Castillo. Sí. Y el 92 llego al Eduardo Hernández Chévez con el licenciado Herminio Cerro Cálix y otro grupo de compañeras y compañeros para fundar el Instituto Eduardo Hernández Chévez. Me retiro de la Autónoma, ingreso a la Pedagógica, termino mi licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica por cuestiones laborales, pero quedé ese gusanito en mi persona de culminar la carrera en la Universidad Nacional Autónoma, y es así que después retomo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y saco la licenciatura en Sociología, que me hace, en este caso, poder articular esas dos profesiones y también poder hoy estar trabajando en el Instituto Eduardo Hernández Chévez como consejero de estudiantes. En el Perla de Lulúa doy clases de Educación Física y Estudios Sociales, y recientemente en la UCRISH, la Universidad Cristiana de Honduras, con sede en El Progreso, estoy dando la clase de Sociología, y ya me dijeron que también voy a dar la clase de Investigación. Ah, correcto. Mi familia, pues mi esposa, Delmi Araceli Alvarado, con quien comparto mi vida, y que fue después de reflexionar profundamente la candidatura, con quien consulté para ver si contaba con el apoyo de ella. Claro. Ella fue la primera persona, después con el núcleo familiar, con mis hermanas, mi mamá y algunas amistades. Tengo 5 hijos, Marcia Patricia la mayor, Claudia Pamela, mi morenita linda, le digo yo a ella es la segunda nena, Néstor Alejandro, también Ángel David y Edgar David y Ángel Herdán, que son pues mis hijos y que son mi ilusión, y que yo espero que ellos puedan ser personas de bien en lo que es el futuro. He sido también en esta trayectoria que le acabo de describir, he tenido esa posibilidad de ser parte de los movimientos sociales en Honduras. Me ha gustado mucho el voluntariado. En mi juventud estuve en la Cruz Verde tratando de servir al prójimo, que funcionaba acá por donde hoy es el supermercado La Antorcha. En aquellos años ahí teníamos la sede de la Cruz Verde, y también me ha tocado estar contribuyendo con otras organizaciones sociales, y particularmente dentro del movimiento popular hondureño, luchando en defensa del agua, en defensa de la salud, y con el sector magisterial en defensa de lo que es la educación pública y los derechos de las profesoras y de los profesores. ¿Cómo podría usted considerar alguno de los logros que ha tenido en su carrera profesional, ya como con sus licenciaturas? ¿Cuál ha sido el logro que más satisfacción le ha dado, o el logro que más recuerda? Mire que yo, gracias a Dios, desde niño quería ser profesor, y he logrado realizar ese sueño. Desde que yo estaba en la escuela, le decía a mi mamá, le decía a mi papá, le decía a ellos que quería ser profesor, a tal extremo que cuando yo salgo de noveno yo quería ir a la normal, y como no jugaban tan mal fútbol, en la normal de Tela me habían dado el cupo ya, pero me dijeron mis padres, no, usted se va a quedar aquí estudiando, por eso es que saqué bachillerato. Y también he logrado culminar en la universidad las 2 carreras que son las que a mí me gustan, ¿verdad? La que inicié primero, la licenciatura en Ciencias Sociales, pero con la especialidad de sociólogo de la Autónoma, y la otra pues que es la que me abrió las puertas al mundo laboral, como lo es la de licenciado en Educación Física. He tenido sueños maravillosos, tuve la bendición de lograr una beca para ir a estudiar al extranjero. Cuando yo salgo de bachillerato tenía la opción a varias becas, una la SNACIFOR, que no decidimos que no podía ir, y la otra pues a la Universidad Pedagógica. Y después de graduarme en la Pedagógica fui a estudiar a la Universidad de Leipzig en Alemania, en el viejo mundo. Entonces estuve viviendo unos años allá y estudiando.
En Alemania, ¿cuánto tiempo? En Alemania estuve estudiando 7 meses. 7 meses. Sacando una especialidad. Y ¿Logró, pero era en español la especialidad o tenía sí, que...? teníamos traductores. Teníamos traductores y claro, llevamos la clase de alemán como una clase dentro del pensum académico, pero más que todo el alemán técnico, el alemán básico para podernos comunicar allá al momento de que uno saliera a algunos espacios. ¿En Leipzig estuvo? En Leipzig, ahí en Leipzig, ahí en la universidad que fue fundada en los años antes de que Colón viniera acá, ¿verdad? Una universidad que tiene mucho prestigio allá en Alemania. Escribí 3 libros sobre didáctica de la educación física también, en el aporte cultural, y recientemente se acaba de publicar una investigación de una consultoría que hice junto al abogado Héctor Efrén Flores de Fe y Alegría, junto con la Universidad Landívar de Guatemala, la UCA de El Salvador y la UCA de lo que es Nicaragua. Ese libro se publicó, se llama Estudios sobre la educación en Centroamérica, y en Honduras es el estudio que hicimos sobre la educación pública en una corte transversal de 5 años y se publicó. Entonces ahí estoy como parte de esos co-investigadores de una obra que dentro de la formación intelectual de los aportes me ha tocado también con mucha humildad, pero muy satisfecho de haber aportado. ¿Qué puntos relevantes podría mencionar de esos estudios que hicieron sobre la educación aquí en estos países? ¿Algún punto relevante? Sí, hay puntos relevantes. Fíjese que estamos en Centroamérica, pero hay una serie de diferencias que se dan en cada uno de estos países. Un factor fundamental en esos estudios es las diferencias que tiene cada uno de estos 4 países que han sido investigados en cuanto a la cantidad de dinero que se les da a los sistemas educativos. Tenemos el porcentaje del presupuesto invertido. El porcentaje del Producto Interno Bruto invertido, ¿verdad? En estos países es diferente en comparación a unos. Otra situación es que hay países, ¿verdad? Como El Salvador, que le está dando más prioridades al sistema educativo en este momento histórico, igual Nicaragua. Guatemala tiene algunas dificultades y en Honduras encontramos esa crisis del volumen de presupuesto que se le está dando en comparación a lo que se le daba antes, porque se está invirtiendo más del Producto Interno Bruto en Honduras, en el pago de la deuda externa que anda arriba del presupuesto actual del 23% y también en ese proceso de militarización. Entonces la educación en estos países vemos que hay dificultades, pero que hay otros países que en este momento le están dando más importancia a este tipo de situación educativa. Otra es que hay países que le están dando lo que en Honduras llamamos la matrícula gratis. Los hipotes están yendo al colegio. En El Salvador hay un caso bien que me llamó poderosamente la atención, donde le están dando hasta bolsones a los estudiantes por ir a la escuela, les están dando la ropa, los uniformes, les están incentivando para que puedan ellos incorporarse al mundo estudiantil y que la educación pueda ir avanzando. En Honduras vemos que más bien se quitó la matrícula gratis, hay dificultades y dentro de los países los mayores desafíos de esa investigación pues los estaba enfrentando Honduras y Guatemala. Lo que pasa es que hay condiciones diferentes también. Yo creo que el nivel de alfabetismo que tiene Honduras es alto, o sea, hemos alfabetizado bastante. Yo recuerdo que desde hace 3 décadas comenzó los programas de alfabetización, aunque es a nivel básico, pero comparado con muchos países de la región hemos avanzado y eso de alguna manera cambia el panorama de la inversión. Correcto, pero en Honduras hay una situación que le encontramos ahí, un fenómeno cíclico que se le llama los nini, que no todos los hondureños están entrando al sistema educativo. Y tenemos un fenómeno de gente que tiene edad para estar en la escuela y no está en la escuela, pero también tiene edad para estar trabajando y no está trabajando. Entonces, ni estudian ni trabaja. Por eso se le dice ninis, porque no estudian ni trabaja. Entonces, ese rezago que venimos arrastrando, tiene que haber una intervención, una política definida para darle oportunidad a la gente que estudie en este momento, para no estarlo alfabetizando en el futuro. Sí, correcto. Porque si no, esto se va a volver un ciclo sin fin. Vamos a estar siempre con ese porcentaje del 20, del 15, del 10, con gente analfabeta porque no tiene acceso a la educación. El desafío aquí es ver cómo todas las hondureñas y los hondureños van a la escuela.
en el sentido educativo. Ya después, en el mercado laboral es ver cómo se bajan esas altas tasas de desempleo que hay actualmente en el país. Sí, es interesante. Realmente la educación y el trabajo son las dos áreas más importantes de cualquier sociedad. Si hay trabajo, las personas, la sociedad es relativamente alegre. Y si hay educación, pues es una persona que va en desarrollo. Correcto. Pero cuando los dos están en problemas, como es la situación del trabajo aquí en Honduras, pues es un poco complicado. Bien, ya hemos conocido un poco acerca del profesor Néstor Alemán. ¿De dónde viene el apellido Alemán? No viene de Alemania, obviamente, pero... Mire que... Tenemos aquí como 4 familias que son alemán y creo que ninguna son familia a la larga. No, fíjese que a la larga yo creo que sí hay algunos lazos, porque el apellido Alemán es un apellido que pocas personas lo tenemos. O sea, es un apellido, incluso con don Wilfredo Rodríguez Alemán de Maderera, sí. Él me dice, yo creo que este es el pariente mío, me dice él, ¿verdad? Y tiene algunas características de lo que es mi papá, don Will. Sí. Entonces, hay un núcleo de los alemán que vienen originarios de Olancho. Sí, de Olancho, correcto. De Olancho, y hay otro grupo que viene de Intibucá. Entonces, claro, como usted muy bien ya lo dedujo, mi papá no era de acá, de este sector de la bananera, sino que él emigró de Tegucigalpa, de San Juancito, donde era aquel pueblo minero antes, San Juancito. Claro. Ellos tuvieron que emigrar, se vinieron para esta zona de Honduras. Se vino con Gabriel García Ardón y toda esa gente. Es más, Gabriel lo conoció a mi papá. Sí, sí. Y mi suegro también se vino con Gabriel García. Bueno, don Gabriel yo me lo encontré, que Dios goce algunas veces, y él conoció a las hermanas de mi papá, unas maestras. Sí. Entonces, de por ahí viene, me decía el director del Cheves, el licenciado Juan Carlos Alfaro, que también mi apellido era de origen sefardita, me decía él, ¿verdad? El apellido alemán, me dice, pues vení, me dice un día, fíjate que tu apellido es este y este, de verdad, le digo yo. Y hay otro núcleo de alemán, pues de Nicaragua y otros países que tienen ese apellido, pero es muy escaso. Claro, claro. Pero ya usted ya tiene 5 descendientes. No, hay que ya lo va a hacer un poquito grande. Bueno, pasando al siguiente segmento, donde ya tiene que ver la vida, la trayectoria, tanto en la parte de la fe como en la parte política. Sin entrar en tanto detalle, ¿cómo ha sido su trayectoria en la fe? ¿Dónde inicia y en qué áreas está participando actualmente? Fíjese que lo de la fe, yo recuerdo que en el campo bananero, Finca Laurel, donde yo me crié, yo escuchaba, vine a darme cuenta de la iglesia prácticamente ya como a los 5 o 7 años. O sea, escuché, una vez hubo un culto, que los que iban al campo y ponían unas pantallas allá en los barracones. Sí, claro, en la parte social, correcto, en los centros social, y también a veces iban algunos sacerdotes, pero en sí, en el campo, no había ninguna iglesia. Donde me vengo a vincular yo más en lo que es la situación religiosa es cuando vengo a Progreso. Cuando llego a Progreso y en un formato de estudio, ya veo yo que ahí va el aspecto religioso. Entonces mi papá empieza a cultivarme lo que es el acercamiento a la iglesia, y primero, pues como ha pasado con muchos, ¿verdad? La primera vinculación es con la iglesia católica. Después, ya grande, vengo a conocer también la iglesia evangélica, a tal extremo que el aspecto religioso ha jugado un papel muy importante en mi vida. Con mi esposa nos casamos en la iglesia Bautista Betania, en la que queda acá en el centro, el pastor Misael. Contaba el pastor Misael Marriaga. Marriaga, correcto. Y ella pues ha seguido bien firme en llevar al núcleo familiar a lo que es la iglesia, que se acude a la iglesia Aivapro, que queda allá por Residencial del Progreso. Y en este aspecto de la fe, porque ahí me ha tocado confrontar a veces con algunos estudiantes, cuando doy la clase de sociología, que me toca hablar sobre la sociología de la religión, yo les digo a las personas de que la fe está en creer o no creer. Esa es una cuestión muy particular y muy personal. Y yo, como académico, como sociólogo, yo respeto mucho
la situación religiosa y claro, yo tengo fe y es más, mi candidatura me llega casi de forma inesperada desde la lógica humana, pero ya de forma como iluminada desde la lógica religiosa, ¿verdad? Desde la lógica del Cristo Redentor. ¿Por qué? Yo no había querido participar en 3 procesos electorales anteriores. A mí me habían dicho de otros partidos políticos tradicionales que participara y no lo había querido hacer. A mí me habían dicho también, me dijeron de alcalde, me dijeron de vicealcalde, de diputado. En las primarias del Partido Libertad y Refundación yo no quise participar, pero ya para este proceso general me llamó la atención que Hugo Valladares, el coordinador del PINU, anduvo preguntando para conformar la planilla de diputados. Y es ahí donde yo primero pienso, ¿verdad? Como le dije, ¿y esto vendrá de Dios o no vendrá de Dios? Sí, es una pregunta que se hace todo cristiano antes de decidir un cambio. Correcto. Entonces, esa fue mi primera pregunta. Yo estuve una noche casi que ni dormí, pensando porque había que responder. Y es ahí donde yo acudo con mi esposa y le digo, mire, me están ofreciendo esta candidatura. Y es ahí donde yo, después de consultarlo con ellos, termino pues aceptando, gracias a Dios, esta candidatura. Y esa vinculación que tengo yo entre el conocimiento de la política, porque también soy egresado de la Escuela de Formación Ciudadana y Política de los jesuitas, que ellos tienen un proceso de formación política y ciudadana, y en uno de los módulos que nosotros miramos sobre fe y política vemos cómo el cristiano debe también de buscar mejorar las condiciones de vida de los mismos hermanos, de la misma comunidad. Entonces, eso es lo que me termina a mí de entender que esta propuesta viene más allá de una propuesta únicamente humana. Sí, correcto. Muchas personas de alguna manera evalúan o juzgan o critican la participación de los cristianos en la política como que si hubiese enemistad entre ambos. ¿Usted considera que es muy fuerte la división entre el cristianismo y la política o son complementos o son parte o una está dentro de la otra? ¿Cuál es su opinión al respecto? Me imagino que dentro de los estudios la tuvo que haber hecho para al final también tomar la decisión. ¿Está dentro de sus pensamientos? Sí, está dentro del pensamiento y también está el hecho, pastor, de que uno está viviendo una vida terrenal y en esta vida terrenal uno tiene necesidades físicas, pero también dentro de la vida terrenal uno tiene necesidades espirituales. Entonces, uno puede quedarse solamente en lo espiritual y olvidarse de lo terrenal y no malinterpretar lo terrenal. Lo terrenal significa que como seres sociales nosotros vamos a tener que trabajar, convivir con una familia, donde incluso como pastor usted en la crianza de sus hijos, los hijos no es que de uno sean angelitos, ¿verdad? Sino que al contrario, uno está tratando de formarlos para que se comporten de la mejor manera posible. Y durante mucho tiempo, lo que ha ocurrido es de que mucha gente, ¿verdad?, de la fe, mucha gente vinculada al cristianismo y la religión, ven la política como algo sucio y en alguna medida por los hechos que mucha gente ha hecho a través de la corrupción que han cometido en la política y también de que le han venido a mentir a la gente. Entonces eso hace como que desde la fe, desde los cristianos, ¿verdad?, vean a la vean a la política desde la lógica, ¿me meto o no me meto? Pero si más bien uno tiene que entrar en los espacios. O sea, uno desde la lógica mía, ¿a dónde fue Cristo a predicar? O sea, ¿fue ya con los convertidos o fue a convertir? Entonces, la política es la búsqueda del bien común. Y qué mejor de que encontrar ese bien común y ojalá
que un cristiano llegara a ser el presidente de Honduras para que lo que predica, pues lo pueda aplicar en la práctica para lograr el bien común de todas y todos. Sí, muchos son temerosos, ¿no? Porque ven las cosas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, algunos consideran que el cristiano no debe inmiscuirse en las cosas del mundo, porque para él el concepto del mundo tiene que ver más las cosas naturales, pero nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia natural y dentro de esa experiencia tenemos que afrontar diferentes desafíos. El detalle está en que todavía no hay acuerdo y ni creo que pueda haber acuerdo entre los cristianos de que si se debe o no se debe participar. Por eso nosotros tampoco aquí juzgamos o decimos que esto sí o esto no. Eso depende de la conciencia y la relación de cada quien con Dios. Así es que usted entonces decide incursionar, aunque ya había tenido varias oportunidades de poder entrar en el campo político. ¿Ha habido preferencia por algún tipo de partido político o algún movimiento en sí, o realmente siempre ha tenido una preferencia o indistintamente el partido? Bueno, históricamente usted sabe que en Honduras la mayoría acá viene del bipartidismo, o era nacionalista o era liberal. En este caso, nosotros simpatizábamos más en aquel momento con el liberalismo, pero no éramos militantes. Apoyamos a varios compañeros que se lanzaron de candidatos, como el profesor Amílcar Chinchilla, gente que nosotros la conocemos y sabemos que tiene buenos proyectos para la comunidad. Y después del golpe de Estado del año 2009, pues nosotros entramos de lleno, por haber estado con esa conciencia social en la lucha magisterial, entramos de lleno en lo que es la formación del Partido Libertad y Refundación Libre. Yo soy de los fundadores, nos tocó andar recogiendo firmas para que la gente pudiera aprobar la creación de ese partido, y desde ese momento estoy prácticamente dentro de las filas del Partido Libertad y Refundación, pero también aproximándonos con esos otros partidos que tienen pensamiento similar. Ahí es donde se acerca el ingeniero Salvador Nasralla con el PAC, y también Guillermo Valle con el PINU, y es como se va articulando esta unidad de los tres partidos políticos que se hace la alianza opositora. Y yo ahí me siento cómodo porque yo sé que el proyecto y la propuesta que tiene la alianza opositora es justa y es la adecuada para lograr el desarrollo del país. Fíjense que a mí me dice Hugo Valladares del PINU, y lo dice el mismo Salvador Nasralla, en las planillas del PINU va gente del PAC, del Libre y del PINU, y en el departamento de Lloro nosotros llevamos gente de los tres partidos. Va Carlos Sevilla, va también ahí, va Bartolo Fuentes, va Lilian Andino, va Néstor Alemán, va doña Maura Saf, va el profesor Freddy Pérez, también nos encontramos con Carla de Santa Rita. Entonces estamos integrados en ese proyecto y hay una rica diversidad de esos orígenes, de esos partidos, y por eso el ingeniero Salvador Nasralla y el mismo Mel Zelaya, ¿verdad?, están atrayendo mucha gente que viene de ese liberalismo y que creemos que se va a estar acercando cada vez más a la alianza opositora. Bien, ahora hablemos un poquito de su programa, de lo que pretende hacer dentro del gobierno, porque a la gente realmente lo que nos interesa saber, lo que nos interesa conocer es, bueno, esta persona que está optando para gobernar, cuáles son sus propuestas, cuál es su programa, porque realmente alguien va a gobernar. Sí. Eso es un hecho. El detalle es que muchas personas, porque desconocen la procedencia del candidato, porque no conocen su trayectoria, pues algunos hasta deciden mejor no ejercer el sufragio. Respetamos siempre, claro, el televidente, claro, y respetando siempre los niveles de pensamiento, pero
es bueno conocer para dónde iría en el caso de que el pueblo tomara la decisión de apoyarlo en este nuevo proyecto que ha emprendido en la vida, porque Sí. ya culminó, digamos, ya logró con éxito ser maestro, ser profesor, ahora usted va para una diputación. Entonces, ¿cuál sería su plan ya dentro del gobierno? Hace un rato precisamente hablaba con unos amigos ahí en la Barber Shop Center, hablaba con Cristian y Minor, que se les saluda, sobre ese plan de gobierno. Y la alianza opositora como tal, hay un plan que está resumido en 14 ejes. Y esos ejes, pues nosotros los compartimos totalmente. Y como diputados, en este caso del Pino, vamos a apoyar para que se lleve a la práctica. Uno de los principales ejes que se está proponiendo desde la alianza opositora es la lucha contra la corrupción. El ingeniero Salvador Nasralla sigue firme en esa lucha contra la corrupción y eso es lo que se está, uno de los primeros pilares. El otro pilar es... Y como diputado, ¿qué papel le toca desempeñar dentro de ese eje? Dentro de ese eje nos toca a nosotros recomponer la institucionalidad del Estado, porque se ha perdido la situación de la aplicación de la ley en el país. Paulatinamente vemos cómo a unos se les aplica y a otros no se les aplica. Yo creo que muchas personas desconocen el área o desconocen los grados de alcance que tiene la palabra corrupción. Muchas personas solo lo asocian a cuestiones de dinero, pero corrupción va más allá de conceptos de dinero. También la injerencia sobre la justicia se vuelve, al fin de cuentas, una corrupción. Correcto. Entonces sería bueno también que si pudiera explicar hasta dónde, en qué áreas pretenden incursionar para que la corrupción no se siga dando. Bueno, se va a investigar los casos que ha habido con lo del Seguro Social, que es uno de los más emblemáticos, y se va a impulsar la ley para que la CICI se pueda instalar en Honduras, que es una Comisión Internacional contra la Corrupción. Se va a eliminar el decreto de la ley de secretos de los presupuestos, porque la idea de nosotros como alianza opositora es que la gente sepa en qué se invierten los fondos. Hay una ley de secretos donde no se sabe qué se hace con los fondos en el país. Además de eso, dice el ingeniero Salvador Nasralla de que va a andar vigilante y cerquita, porque en el equipo de trabajo de él hay ingenieros civiles, y usted lo sabe, que a un ingeniero civil no se le puede dormir de cuánto cuesta una obra. Las famosas coimas y todo ese tipo de situaciones que hacen que tal vez una obra tenga un valor de 10 millones de lempiras y termina desde la lógica del inicio de la licitación y todo lo demás, con la coima y todo, que el Estado termina pagando tal vez 30 millones de lempiras cuando en realidad tiene un valor de 10. Eso es una de las situaciones donde nosotros como congresistas vamos a empujar este proyecto de esa lucha frontal contra la corrupción. También un modelo de desarrollo más justo. Ese modelo de desarrollo más justo significa poner al ser humano como el centro del modelo, no a la economía como el centro de la vida de nosotros. El ser humano como tal, en el gobierno de la alianza opositora, va a ocupar el centro. Pero ¿qué centro y qué está dentro de esa plataforma de que pueda ser el ser humano valorado? Lo primero, desde que la madre de familia va al hospital a parir a su niño, tiene que haber un buen servicio de los servicios de salud para esa mujer que ha ido a parir y también para todos los demás que están enfermos. Nuestra sociedad como tal, usted sabe que con los años cada uno de nosotros vamos padeciendo alguna enfermedad. Hay gente que puede costearse sus enfermedades a través de la compra de medicamentos, pero hay otra gente que no. Entonces, aquí se propone que la gente tenga acceso a las medicinas, y no solamente a medicina cualquiera, sino que la medicina de calidad. Fíjese que en Progreso
se necesita fortalecer el Hospital de la Ciudad del Progreso, y el Seguro Social también necesita ser fortalecido con especialistas, porque a los progreseños nos toca ir a San Pedro Sula cuando alguien tiene una enfermedad para que sea atendida por un especialista. Y en este sentido, como lo humano es lo primero, se le va a respetar los derechos laborales al ser humano también. A los médicos se les va a respetar sus derechos humanos, a los profesores se les van a restituir sus derechos, al resto de trabajadores igual se les va a restituir sus derechos de un empleo que sea a tiempo completo y que también goce de esos derechos que lo puedan llevar a tener una vejez tranquila. Este modelo de desarrollo que se está proponiendo está centrado en el humano porque se va a tratar desde que nace el niño hasta que tiene la vejez. Una de las propuestas que lleva Néstor Alemán, su servidor, es un bono que lo había dicho hace mucho tiempo y he escuchado que otros candidatos lo están diciendo también, para el adulto mayor, porque en nuestro país tenemos un fenómeno. La gente, el adulto, está quedando mucho adulto abandonado, y ese adulto ha quedado abandonado por la violencia que ha habido y tal vez le asesinaron a los hijos a esa persona, y otros porque se fueron del país, Sí. están desaparecidos o han perdido ese contacto con los padres de familia. Entonces esa persona adulta tiene que ser atendida, porque no podemos dejarlos ahora desamparados después de que ellos han tenido su contribución con el Estado. El ser humano debe, en este caso nuestra propuesta es que va a ser el centro del desarrollo, cuidando lo empresarial. O sea, porque tenemos que cuidar también la situación de la creación del empleo, desde la lógica estatal, pero también desde la lógica empresarial, porque necesitamos, como usted muy bien lo decía, mira, hay muchos jóvenes que se me acercan y me dicen, Néstor, yo lo que ocupo es trabajar. Hay otra gente que se acerca con recetas y me dice, Néstor, mire, yo no tengo para medicinas. Y a uno eso le causa un dolor y una preocupación de ver cómo nuestra sociedad cada vez se puede ir precarizando, y es por eso que la propuesta esta de que el ser humano sea el centro del desarrollo es una propuesta que va a salir un modelo hondureño que va a tener un equilibrio entre lo público y lo privado, porque los extremos tampoco en economía ya hemos visto que no ha resultado. Hay un riesgo de que todo sea estatal y hay un riesgo de que todo sea privado. Entonces hay que ver cómo se cohesiona lo estatal, fortalecerlo, y no seguir privatizando las empresas del Estado. Sí, es muy importante. La mayoría de los países que han logrado mantener un desarrollo estable, teniendo una población, por decir así, satisfecha de la vida. Quizás el ser humano es un ser por naturaleza insaciable, siempre busca algo más, no puede estar estático, y entonces eso hace que la gente siempre tenga su nivel de alegría, pero también ande buscando más. Pero en el caso de Honduras, nosotros tenemos gente con dificultades, con muchos problemas, claro, por falta de ingresos, y la falta de ingresos es porque no encuentra un empleo digno. En el Progreso específicamente ha sucedido un fenómeno interesante. A raíz de la falta de empleo local, la gente ha tenido que emigrar a las ciudades vecinas o al extranjero, y ahora tenemos muchas casas habitadas solo por adultos mayores o por niños, claro, y la fuerza laboral está afuera, está expatriada. Entonces el trabajo es creo que es una de las prioridades que tiene el país en estos próximos años. Aparte de eso, ¿qué otro eje han considerado para la forma de gobierno? Bueno, con el trabajo que decía usted, y particularmente como diputado en el Congreso, como sociólogos a nosotros nos toca estudiar la realidad. Muchas veces nos contratan para hacer consultorías. Necesitamos industrializar lo que geográficamente es estratégico para el departamento de Yoro y fortalecer la agricultura, ganadería, porcicultura en las áreas rurales del departamento de Yoro. En el Progreso necesitamos industrializarnos. Acá hay terrenos para Santa Rita, para lo que es
hacia Tela, que vemos que se está dando una carrera habitacional, pero que también tenemos que entrarle a la industrialización. ¿A través de qué? De esas empresas que el Estado pueda financiar y que pueda mercadear los productos que se vayan a exportar. Así como la empresa privada tiene su oportunidad, el Estado también tiene que entrarle a esto. Así como está la escuela pública, podemos nosotros perfectamente entrar a la industrialización a través de empresas públicas. Entonces, ahí se produciría, el Estado tendría ganancias, pero la mayor ganancia sería que muchos hondureños y muchos progreseños trabajaran en esas empresas. ¿Qué cree usted que ha faltado en estas gestiones anteriores que no ha permitido eso? Hemos tenido, las riquezas existen, Claro, están sí. disponibles, las personas también están, los fondos existen. ¿Por qué no se han desarrollado antes todos los proyectos que se esperan o que se necesitan? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha estado el cuello de botella? ¿Dónde ha estado la traba para que la gente decida mejor no invertir su dinero? Es que mire, ve, acá quien tiene el poder tiene las decisiones políticas y resulta que no ha habido una voluntad. La corrupción se ha comido parte de esos fondos. Y lo otro, como usted decía hace un momento de que hay gente que es insaciable, aquí también tenemos que aprender a vivir en la austeridad. ¿Para qué ocupar, digamos, si alguien ya tiene 100 millones de lempiras, para qué ocupar 100 millones más mal habidos? Aquí necesitamos que se pueda distribuir esa riqueza, pero a través de ver cómo se crean esas fuentes de empleo. El país tiene riquezas enormes, tiene una posición estratégica en el continente. Entonces lo que se necesita es gente que venga a impulsar proyectos que nos logren ir avanzando, que logremos ir avanzando paso a paso, ingeniero. O sea, el país se nos está yendo de las manos a nosotros. ¿Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? Más allá de que cuál sea la principal aspiración de muchas muchachas y muchachos ahora. La mayoría quieren migrar porque no pueden realizar los sueños en el país. Entonces aquí es donde los políticos deben de tomar las situaciones con claridad y decir, no solamente puede estar ganando un salario, sino que hay que llevarle proyectos a las comunidades. Hay que ir con proyectos de desarrollo a las comunidades. ¿Qué proyectos tienen pensado dentro del plan de gobierno? Bueno, dentro del plan de gobierno, además de la creación de empleos, se habla de cómo formar técnicamente a la gente para que pueda tener la posibilidad de construir y de constituir una pequeña empresa. Que la gente que no esté empleada también pueda tener la forma de ganarse la vida a través de, dije Salvador, de lo que es un aporte semilla. Un aporte semilla, porque él dice, la bolsa solidaria se le va a seguir dando a la gente, pero a toda la gente. A toda la gente se le va a seguir dando. No solamente a la gente de un partido político, sino que a toda la gente. Pero además, paralelo a eso, están los proyectos de desarrollo. Habla él de una carretera por la orilla del Atlántico hondureño, que va a fortalecer lo que es el turismo. Una carretera de La Ceiba, dice él, hasta llegar a Omoa. Hasta llegar a Omoa. Habla también de otra carretera interoceánica, desde el sector de Trujillo hasta Choluteca. Entonces, hay proyectos de desarrollo que van a hacer que por donde transite esa carretera se van a instalar comunidades, se van a instalar también negocios, que eso va a crear fuentes de empleo y también va a crear las condiciones para que la gente pueda vivir con dignidad. ¿Cuál es el desafío mayor que enfrenta un plan de gobierno? El desafío mayor es en sí tener el equipo adecuado, tener el equipo técnico que sepa que se va a trabajar con transparencia, porque se está hablando que en el gobierno de la alianza de oposición la gente va a tener que rendir cuentas. O sea que la gente que esté enamorada del dinero ahí en el proyecto no va a tener cabida. Ahí se ocupa gente que tenga esa voluntad de servir a la gente, que su principal compromiso sea entender que necesitamos desarrollar la calidad humana, la calidad de que la gente viva con mejores condiciones de vida.
Entonces, se va a tener que hablar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, porque el país está altamente endeudado. De 2.800 millones de lempiras que se debía el año 2008, ahora se deben casi 9.000 millones. O sea, el país está engalanado. Se va a tener que hablar con ellos. Claro, se debe de cubrir esa responsabilidad, pero también se debe de invertir más fondos en lo que es el desarrollo humano. Los acreedores que le deben actualmente al país van a tener que sentarse y entender que en este gobierno lo que va a primar es el interés del ser humano por sobre el interés de desatender a la gente. Hay que atender a la gente. Hay un gran desafío. Hace unos 10 años leí un artículo bien interesante que decía que Honduras era uno de los pocos países con el Producto Interno Bruto bien bajo y quizás menor a lo que realmente exportaba. En otras palabras, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones era tanta que era imposible que un país sobreviviese. Entonces lo consideraban a Honduras, entre comillas, un milagro, porque Honduras había sobrevivido en la última década, esas 2 décadas para atrás y hacia una década intermedia, había sobrevivido con un balance negativo. Entonces, dentro de los planteamientos que decían que eso es imposible para algún país vivir con balance, a pesar de que pudiese estar pidiendo préstamos y préstamos, ya Honduras en ese tiempo se le había liberado, creo que fue para el huracán Mitch, que permitió el descenso de la deuda, y entonces no se explicaban lógicamente por qué Honduras, y después llegaron a la conclusión de que era producto del narcotráfico, de mucha actividad del narcotráfico que había metido bastante dinero al país, y ese dinero era el que mantenía la vida. Obviamente en la última década se ha combatido en gran medida este flagelo para este país, y entonces hemos visto desestabilizarse pueblos enteros. El caso de Tocoa, en el caso de Tocoa, yo lo conocí a Tocoa cuando iba en ascenso y lo he conocido en los últimos años cuando ha ido en un descenso. Y así la economía, inclusive en esta ciudad del Progreso, en San Pedro Sula, ha dado un vuelco tremendo, porque ya ahora estamos viviendo la realidad donde estamos gastando más de lo que recibimos. Es igual que la economía personal, cuando nosotros gastamos más de nuestro sueldo. Entonces, ¿cómo un gobierno que va a combatir la corrupción, el narcotráfico y esto, va a sacar adelante un país que está acostumbrado o que ya no puede vivir con su producto interno? Ya no tiene. Entonces es un desafío gigante el que tienen, por muchos proyectos que se plantee cualquiera de los partidos que quiera plantearse un proyecto. Si ya no hay en la bolsa, va a ser bien complicado. Entonces, ¿no tienen alguna alternativa para eso? Bueno, precisamente conociendo toda esa realidad, es que se quiere crear ese proceso de industrialización en el país. Se va a seguir con la deportación, se va a seguir enviando la gente, pero desde la justicia hondureña, que anden metidos en negocios ilícitos, así como el narcotráfico y otros negocios ilícitos. Pero ¿qué ha pasado para que, imagínense, que florezca más un negocio ilícito a que florezca más un negocio lícito? Entonces, a los empresarios se les va a quitar ese impuesto del 1.5%. Ya lo dijo Salvador, eso va a crear mejores condiciones para que el empresario venga y tenga la posibilidad de invertir. Porque aquí se tiene que incentivar el negocio lícito. Aquí se va a hacer una alianza con la Policía Nacional para que ellos le ayuden al pueblo hondureño a tener una mejor seguridad, y que esta Policía Nacional también sea garante y que vele porque acá florezcan los negocios lícitos. Porque en Honduras, en medio de todas estas dificultades que hemos transitado últimamente, hay salidas, y esas salidas, sin lugar a dudas, ya sabemos por qué camino transitar
Y nosotros, ¿verdad?, como alianza opositora en el PINU y también como diputados en el Congreso Nacional, créalo, de que nuestro interés es el bien común y para eso vamos a luchar al estar ahí. Sí, hemos visto la trayectoria de los últimos congresos, ha sido, en vez de buscar un horizonte para el país, ha sido más la lucha entre partidos y la lucha entre bancadas, la lucha entre me opongo y uno propone y el otro se opone. Entonces, para llevar a cabo un plan de nación se ocuparía más estar consciente todo el mundo de hacia dónde se va. ¿Hay un plan global de nación para Honduras? Bueno, tienen un plan de nación actualmente, pero ese plan no es para favorecer a la mayoría del pueblo hondureño. Por ejemplo, estoy en el Congreso y a mí me dicen, Néstor Alemán, ¿va a votar usted que se privatice la salud? Yo voy a decir que no. Porque mi propuesta es que se fortalezca la salud pública. Me van a decir a mí, Néstor Alemán, que se privaticen las montañas, tenemos que cuidar nuestras montañas. Hay que consultarle al pueblo a ver qué dicen, qué proyecto de desarrollo quieren ahí. O sea, hay que tener esa claridad de que al momento de ir al Congreso uno puede ir con dos posiciones, pastor, ingeniero. O favorece a una pequeña mayoría, a una pequeña minoría, perdón, a poca gente, a esa oligarquía, a esa gente que ha ido acumulando grandes cantidades de dinero que le llaman crecimiento, o favorece a la gran mayoría de personas que han ido perdiendo las posibilidades de salud, de educación, de empleo digno, de lo que es la posibilidad de construir una casa, y uno tiene que tomar posición. En este caso, yo como Néstor Alemán, yo voy bien claro, mi postura va a ser con las grandes mayorías, y no es cuestión acá de que cuando uno gobierna toma decisiones, pastor, y esas decisiones está uno o se acomoda con ese pequeño grupo o está con las grandes mayorías, y así como está la situación, sabemos que hay otra gente que va a estar acomodada con los pequeños grupos, y nosotros se lo respetamos, pero no lo compartimos que eso esté ocurriendo de esa manera, porque el país necesita lograr desarrollo más allá que lograr crecimiento. Hay una tendencia, a mí me ha tocado viajar por algunos 20 o 22 países en el mundo y soy una persona muy observadora de las sociedades, y últimamente he estado en varios países asiáticos y de lo que he percibido como un resumen de todas las sociedades hacia dónde va el mundo, y el mundo ha cambiado drásticamente por el valor o la preeminencia que ha tenido el dinero. Si usted recuerda cuando aquellas jornadas dobles en las escuelas, usted no llevaba dinero a la escuela, usted todo lo hacía en su casa, no se ocupaba dinero, no habían glorietas, si había era algún maestro vendía los topoídos o las charamuscas que decimos, pero el dinero no era relevante. Hoy en día el dinero en los últimos 20 años ha tomado una preeminencia, entonces el poder y el dinero son algo que el ser humano está tratando de alcanzar en toda sociedad, inclusive en toda corriente de pensamiento. Ha cambiado bastante eso, y querer plantear un sistema opuesto a todo el mundo va a ser bien complicado, porque el mundo entero se volcó a darle un lugar especial al dinero. Entonces, digamos, tenemos 2.000 millones de chinos que están con su pensamiento hacer dinero, 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 y los están exportando y les están dando capital semilla. Vayan a aquel país, tengan este dinero, les dice el gobierno, produzcan, necesito que sean exitosos. Y entonces vienen a hacer un montón de negocios ahí medios chuecos, ¿no? de baja calidad, no en corrupción, pero ellos lo que quieren es tener éxito en sus negocios. Entonces estamos enfrentando un mundo bien complicado, y querer soñar en tiempos pasados pues va a ser bien complicado. La filosofía del dinero, como usted muy bien lo dice, está bien arraigada. Incluso mucha gente es capaz de hacer cualquier cosa por el dinero. Por eso hace un rato yo hablaba de esa actitud de la austeridad.
tratar de ser feliz con lo que uno tiene, pero que tenga las condiciones dignas para vivir. Entonces, esa filosofía del dinero son procesos que se tienen que ir moldeando y transformando, porque si no también puede llegar a frustraciones la persona. Mire, ¿cuántos hondureños se fueron del país diciendo que cuando tuvieran su casa, cuando tuvieran determinadas condiciones de vida iban a volver? Pero no regresan al país porque sus salarios son desiguales, porque ya al venir acá no tienen las oportunidades que se deben de haber creado. Ni tan siquiera trabajo. Ni tan siquiera trabajo. Entonces, uno puede vivir comparando determinadas sociedades y el pasado, pero aquí nosotros estamos tratando de que el pueblo hondureño entienda de que tenemos la fe, tenemos la esperanza de que el modelo de desarrollo que se va a aplicar en el país nos va a ir haciendo caminar para que todas y todos podamos ir viviendo mejor cada día. Bien, hemos llegado ya al final de este tiempo de compartir este foro, tratando de que los aspirantes a cargos de elección popular puedan expresar su plan de gobierno, explicarlo. Bueno, el pueblo al final tendrá su decisión en la mano, puede optar por quedarse en casa, pero cuando uno se queda en casa y no va a elegir sus autoridades, permite que otros elijan por uno y de repente después nos estamos quejando de que el que eligieron aquellos que sí fueron, no me gusta. Entonces invitamos a la población a que ejerza su derecho y que escoja, pues estamos presentando varios candidatos, usted podrá saber a quién nos va a poner a gobernar, o entre todos a quién vamos a poner a gobernar. Va a tener sus ciertos desafíos, pero correcto. Gracias por estar en este programa y unas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias, pastor. Y también decirle a la gente que hay que tener bien claro de que el político que ellos elijan está ahí para servirlo a usted. O sea, que el que adquiere ese cargo debe ser un servidor y que usted le debe pedir cuentas, le debe de exigir para que cumpla todo lo que ha prometido. Muchas gracias, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Nos vemos en el siguiente foro.